puede desprender del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respecto a este impasse entre Ecuador y México? Es el tema que vamos a abordar, igualmente la conexión que puede tener en el ámbito político, relacionando a una consulta popular que está muy cerca acá en nuestro medio, y también a un proceso eleccionario que se dará en el mes de junio en la República de México. Este tema lo vamos a abordar con el doctor Salim Saidán, importante catedrático universitario, constitucionalista de nuestro país, con quien vamos a conversar aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, síganos a través de las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ayúdennos con sus likes, igualmente los comentarios son importantes para continuar pues, en esta tarea tan importante de generar un periodismo ético y un periodismo plural. Gracias por estar aquí, Salim. Muy bienvenido a la programación. Muchas gracias por la invitación, estimado Osvaldo, augurándole éxitos en este nuevo espacio. Muchísimas gracias, Salim. Bueno, ¿qué se puede desprender de lo que sucedió con este pronunciamiento de la OEA? En este caso, 29 votos que prácticamente señalaron que lo que se hizo acá en el Ecuador estuvo muy mal, digamos, en la Embajada de México. Una sola abstención de El Salvador y una cantidad de pronunciamientos a nivel internacional, tanto de organismos internacionales como de representantes de los estados, condenando la intrusión en las instalaciones de la Embajada Mexicana aquí en Ecuador, ¿no? Utilizando los términos que utiliza la OEA, la intrusión que va en contra de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas definitivamente puso en riesgo la imagen del país, deterioró sin duda la imagen del gobierno nacional y puso en complicaciones inclusive desde el punto de vista político al presidente de la República, ¿no? Este tema va más allá del... Pero ¿por qué en complicaciones del presidente? Porque internamente hay quizás un porcentaje un tanto elevado que ve con buenos ojos el accionar del presidente, ¿no? Sí, pero sin duda la cercanía la de defensa de la soberanía, el tema de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Bueno, vende bien el discurso de combate a la impunidad, la defensa de la soberanía, la defensa de la democracia y sobre todo hacer valer pronunciamientos judiciales en donde ya se había determinado la responsabilidad penal de Jorge Glas. Jorge Glas, recordemos que estaba cumpliendo un régimen de libertad condicionada, tenía que presentarse semanalmente ante la justicia, ¿sí? En lugar de presentarse ante la justicia, decidió presentarse en la Embajada de México, ¿no? Y eso es lo que provocó... Claro, es que lo convocaron para rendir una versión anticipada, ¿no? Por el caso del terremoto de Manabí. Pero finalmente eludió la acción de la justicia penal, refugiándose en una embajada. Y la figura del rehén, perdón, del huésped, me parece que es la figura del huésped, no existe en el derecho internacional público. Una embajada no tiene por qué tener huéspedes de ese tipo, más si son personas que tienen deudas con la justicia penal. En este caso, ya sucedió con María de los Ángeles Duarte en la embajada argentina. Así fue. Ya sucede otra vez en la embajada mexicana. Y el sentir del pueblo justamente es que digamos, las instalaciones donde funcionan las embajadas aquí en el Ecuador definitivamente están sirviendo para proteger a delincuentes comunes, a pesar de que nos pretenden vender que son perseguidos políticos, ¿no? Claro, la imagen que pretenden posicionar son perseguidos políticos. Entonces, pero en este caso, ¿justificado lo que hizo el Ecuador, Salim? De ninguna manera. ¿En ese aspecto? Sí, aunque tenga deudas con la justicia penal, en este caso Jorge Glas, nada autoriza la intrusión en las instalaciones de la embajada por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana. El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es absolutamente claro. Se consagra el principio de inviolabilidad de los locales donde funcionan las embajadas de los estados. Y si en este caso había malestar en el Ecuador, tenía que utilizarse el canal diplomático, ¿no? La canciller ha dicho... Bueno, pero como que sí se utilizó estos canales, esta insistencia que se tuvo. La ministra de Gobierno ya lo ha dicho claramente, inclusive, ¿no? O sea, la canciller dice que enviaron notas diplomáticas a su par mexicano, a la embajadora, cuando estaba todavía aquí en el país, y no recibió respuesta durante varias semanas, incluso meses. Y que simplemente se habría tratado de un intento de fuga que pretendió evitar el gobierno nacional con apoyo de la Policía Nacional. Ahora, lo que sí podría haber hecho el presidente de la República es, qué sé yo,
llamar a una cadena nacional, poner en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, hacer público, ¿no es cierto?, su malestar ante el riesgo de fuga que él está alertando y que le parecería que eso podría derivar en un hecho ilícito internacional por parte de México. Podría haberse invertido justamente el efecto, ¿no es cierto? El efecto ante la opinión internacional. Ante la opinión internacional, denunciado, el Ecuador podría haber sido denunciante de un hecho ilícito internacional. Sí. Primero, ¿cuál es la irregularidad, Osvaldo? Conceder asilo a una persona que estaba condenada. Lo que dice la Convención de Caracas de 1954 sobre el asilo diplomático, en su artículo 3, es no se puede otorgar asilo a quien sea inculpado, procesado o condenado. En el caso de Jorge Glass, condenado por la justicia penal y por delitos comunes. Ya, pero estuvo en libertad. No procede. Ya estuvo en prelibertad. Pero libertad condicionada, que es un régimen en el que todavía él tiene, digamos, que cumplir con ciertas obligaciones ante la justicia penal. Insisto, la presentación semanal ante la justicia era algo que tenía pendiente Jorge Glass y que nos permite desvirtuar esa idea que está en el imaginario de especialmente los simpatizantes del correísmo, que es que él ya fue declarado inocente, que él no tenía deudas con la justicia. No, no. Él tenía deudas con la justicia, estaba cumpliendo la condena. Le faltaba algo, ¿no? Me parece que unos 2 años y medio para que cumpla la condena. Y en este caso, claro, la libertad condicionada le permitía gozar de libertad, pero presentarse semanalmente ante la justicia. Lo que hizo Jorge Glass es evadir la acción de la justicia penal, no presentarse, y en lugar de eso decidió presentarse en la embajada. ¿Y qué tenía que hacer? Otra cosa también súper importante, Osvaldo. No se ha dicho en la opinión pública lo que dice el segundo inciso del artículo 3 de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático. Dice, persona que aspira a un asilo y concurre a las instalaciones de una embajada, inmediatamente la respuesta de la embajada tiene que ser la invitación a retirarse o, por otro lado, puede ser el dar aviso a las autoridades locales para que procedan con la detención. Entonces, en este caso, no cumplió ni con lo uno ni con lo otro. Pero sería invadir igualmente, ¿no? Tendría que haber autorizado para que ingrese la fuerza pública. En la puerta de la embajada lo podían haber puesto a Jorge Glass, les entregamos a las autoridades ecuatorianas para que cumpla con sus obligaciones ante la justicia. Pero en este caso también México tiene también... es el país al que se le solicitó, tiene la potestad pues, para calificar en este caso si concede o no concede ese asilo político. No, es correcto, Osvaldo. El artículo 4 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático establece que el Estado asilante tiene la discrecionalidad, la libertad, la potestad de soberanamente calificar la persecución, pero obviamente sin eludir los elementos configurantes para el otorgamiento del asilo. Pues, en este caso, si es que no se cumplían las condiciones para conceder el asilo, no procedía otorgarlo. En este caso, no solamente tengo que revisar el artículo 4 de la Convención, la que dice, tiene libertad para conceder el asilo el Estado, o calificar la persecución el Estado asilante. Vean el artículo anterior y dice, las personas que han sido inculpadas, procesadas o condenadas por la justicia por delitos comunes no pueden ser beneficiarias de un asilo. Pero en ese sentido, esta es de la polémica que existe, ¿no? Es lo que se planteó también en la OEA por parte de nuestro país y mereció el rechazo. Claro. El tema de la incursión fundamentalmente de la fuerza pública, de la policía, Fuerzas Armadas también. Son 10 puntos que yo creo que el Ecuador finalmente logró una resolución. O sea, usted ve que fue... No fue tan mal parado. Podía ser peor. No salimos tan mal parados, digamos, en este caso. Podía ser peor, Osvaldo, porque lo que hizo el gobierno ecuatoriano no fue poca cosa. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano es transgredir un principio sagrado para el derecho internacional público, ¿sí? Y por eso mereció la condena enérgica ante la intrusión en las instalaciones de la embajada. Ese es el primer punto de la resolución. Así es. Pero si usted revisa los demás puntos, son, digamos, algunos dedicados a México, otros dedicados al Ecuador, sin ser muy precisos en los señalamientos. Por ejemplo, usted no ve que directamente se refieren al gobierno ecuatoriano en algunos puntos, se refieren en términos generales. Se recuerda la obligación que tienen los estados en la comunidad internacional de respetar la instrucción del asilo. ¿Por qué razón un pronunciamiento así, un pronunciamiento un tanto amplio, digamos, tanto vago?
Es propio de los organismos internacionales, Osvaldo. El buscar... Porque muchos esperaban, de pronto decían, es que acá vienen las sanciones que puede tener nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, bueno, el Consejo Permanente en el contexto de la Organización de Estados Americanos tampoco es que puede, no es un organismo judicial, ¿no? Que puede condenarle al pago de una indemnización o qué sé yo, que es lo que esperaban algunos actores políticos. Pero es que eso depende de la demanda en la Corte de Justicia de la Haya, pues, ¿no? Exacto, ese sí es un organismo jurisdiccional y podría derivar en eso, ¿no? Ya. En indemnizaciones. El Consejo Ampliado es un pronunciamiento más político, diplomático, digamos, en ese sentido. Diplomático. Y si usted observa, Osvaldo, en los puntos que menciono, además de condenar enérgicamente esta intrusión, y esto sí se refiere directamente al gobierno ecuatoriano, reafirma la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. Y recuerda este principio de inviolabilidad, pero también les hace un llamado a todos los estados de que recuerden que tienen que hacer buen uso de las misiones diplomáticas. Es digamos, es una alusión indirecta al gobierno mexicano, que no se desvíe el uso que dan a la misión diplomática de los fines que tiene una misión, ¿no? En este caso no puede albergar delincuentes comunes, no se puede proteger a personas que tienen deudas con la justicia penal, porque sería eso desafiar los fines de un Estado democrático en donde está sentada justamente la embajada. En este caso, el gobierno mexicano se equivoca, ¿sí? Al brindar posada, al abrir las instalaciones de la embajada a una persona que tenía que cumplir con una obligación semanal de presentación en la justicia. El gobierno mexicano tiene tradición de asilo, ¿no? No es que solamente es con Jorge Glass, ha sido con otros personajes de la propia revolución y otros personajes anteriormente. Por eso esa tradición que tiene México, en esta tradición de asilo, que es un tema bastante importante para ellos, Salim. Sí, sin duda. Yo considero que esta discrecionalidad tan peligrosa que tienen los estados de calificar como persecución cualquier asunto debería revisarse en el seno de la OEA. La Asamblea General de la OEA debería revisar. Ecuador ha pedido esto, ¿no? Que exista de pronto una revisión de esta normativa para evitar todo ese tipo de cosas. Alejandro Dávalos, que nos representó como viceministro de Movilidad, justamente señalaba ese pedido, ¿no? Del Ecuador de que se revise la normativa que regula el asilo porque se está incurriendo en varios abusos interpretativos. Esto de el Estado asilante califica la persecución cuando obviamente el artículo anterior le dice que no procede otorgar asilo a los delincuentes ya condenados, a los delincuentes procesados o a quienes están siendo inculpados, ¿sí? Pues obviamente nos debe llevar a la reflexión para que haya prohibiciones mucho más claras, mucho más claras. En este caso, por ejemplo, usted califica discrecionalmente la persecución, ¿sí? Cuando objetivamente tiene a una persona que está siendo procesada por ciertos delitos, me parece que era cohecho, peculado, e investigado por otros. Entonces se trata de una persona inculpada de unos delitos, procesada por otros y sentenciada por otros. ¿Cómo puede ser calificado como perseguido político alguien que ha sido ya condenado? ¿Pesó en este caso la afinidad política de pronto que puede existir Totalmente. En este caso entre el gobierno de México y la Revolución Ciudadana? El expresidente Rafael Correa. Claro, mire usted, no son pocos los actores políticos del correísmo que se encuentran en México, ¿sí? Mire lo que pasó con Gabriel Rivadeneira, Luis Fernando Molina, alterno de Virgilio Hernández. En su momento tiene usted también el caso de Ricardo Patiño, ¿sí? Y otros actores políticos más, que inclusive hacen pronunciamientos políticos frecuentes desde México, ¿no es cierto? Ni siquiera... un tema que es prohibido, ¿no? En este caso. Bueno, al menos cuando reciben el asilo, ¿no? Cuando están con el asilo, exactamente. Cuando son beneficiarios del asilo tienen ciertas limitaciones. Pero en todo caso, inclusive yo diría, si yo soy recibido, en este caso en México, tengo un poquito más de prudencia en cuanto a la emisión de ciertas declaraciones de carácter político, ¿no es cierto? Respetando que el Estado me ha acogido, el Estado mexicano me ha acogido, y no hago activismo político de la manera como lo han hecho los actores que están allá, ¿no? Salim, tomando en cuenta lo que sucedió, ¿no? Digamos, este pronunciamiento el plenario de la OEA, en este caso,
¿Cuánto le va a ayudar al Ecuador en este tema de esta demanda que va a tener en la Corte Internacional de la Haya? ¿Ese pronunciamiento ayuda en algo, alguna cosa? O sea, yo considero que eso sin duda va a ser utilizado por México para enfrentar mejor el proceso ya judicial internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí, ¿qué es lo que se va a determinar? Si se cumplen dos elementos, el elemento objetivo y subjetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo para que nos comprendan quienes nos ven? El objetivo es, ¿se incumplió alguna obligación internacional? Sí, el respetar las instalaciones de una embajada, ¿no? Por la inviolabilidad que está consagrada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Por cierto, también la opinión consultiva número 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirma la obligación internacional de los estados de respetar las instalaciones de las embajadas, ¿sí? El párrafo 106 de la opinión consultiva número 25, usted recordará, es la opinión consultiva que con el contexto del caso de Julian Assange solicitó el propio Ecuador. El propio Ecuador solicitó a la Corte Interamericana ese pronunciamiento. Entonces usted tiene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la opinión consultiva número 25 de la Corte Interamericana. Está clarísimo que incumplimos esa obligación. Ese es el elemento objetivo. ¿Y cuál es el elemento subjetivo? Que sea atribuible a las autoridades ecuatorianas. En este caso es claro que el propio presidente de la República dio la orden directa. Exacto. Lo confirman las dos ministras. Y lo reconoció también él, pues no. Lo reconoció él, la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra de Gobierno lo confirman. Y si es que existió esa orden directa, pues el presidente, en representación del Ecuador, pues, digamos, viene a cumplir con el elemento subjetivo, ¿no? Es decir, el atribuir la responsabilidad a alguien del gobierno. Cumple el elemento objetivo. Subjetivo, lo más seguro es que venga una condena a nivel internacional con medidas de reparación. Muy independientemente del argumento que tiene nuestro país, respecto a lo que hemos estado hablando hace un momento, la factibilidad de que se acoja, digamos, a un ciudadano que tiene deudas pendientes con la justicia. Es que yo considero que en este caso hay dos hechos internacionalmente ilícitos, sin duda. Uno atribuible al Ecuador, otro atribuible a México, ¿no? México realizó una concesión irregular del asilo, incurrió en una concesión irregular del asilo. Considero que eso le compromete también la responsabilidad internacional del Estado mexicano, pero si lo ponía en conocimiento el gobierno ecuatoriano, pues, ante las instancias internacionales que corresponden. Al inicio, ¿no? No, pero en lugar de hacerlo, simplemente agotaron el canal diplomático y después utilizaron la fuerza pública. Entonces, saltándose un paso muy importante que es el poner en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia la concesión irregular del asilo. México no respetó su obligación internacional de conceder asilo solo a los perseguidos políticos que no tienen deudas con la justicia, que no han sido inculpados, procesados o condenados. Si México no cumplió con esa obligación y no cumplió con la segunda, que es entregarle a Jorge Glass o invitarle a retirarse, que es lo que dice la Convención de Caracas, pues estamos clarísimos que México también es responsable. Lo que argumenta es que le pidieron un salvoconducto pues, para Jorge Glass. Claro. Y fue negado, nunca fue entregado ese salvoconducto. Claro. De hecho, una vez otorgado el asilo, la obligación, en este caso del Ecuador, era otorgar el salvoconducto, facilitar... Independientemente de lo que pese sobre el ciudadano. Exactamente, pero la opción que podía activar en este caso el gobierno ecuatoriano era lo que dice Carlos de Starelas, que es un profesor de Derecho Internacional muy conocedor del tema, es poner en conocimiento primero de la opinión pública nacional e internacional, ¿sí? Que se está planificando una fuga. Era una fuga si es que no se contaba con el salvoconducto. Si es que salía de la embajada Jorge Glass, eso era una fuga. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Otorgado el salvoconducto, podía retirarse de la embajada, acudir al aeropuerto y salir, obviamente, con destino a México. Mientras no se otorga el salvoconducto, eso configuraba una fuga. Y si es que se daba una fuga, pues seguramente pensó el presidente Noboa que eso le iba a pasar factura políticamente de cara a la consulta popular. Hubiese sido catastrófico en este caso. Podría haber ido debilitado y con, digamos, con esta imagen del pacto con el correísmo, que sin duda le permitieron salir a Jorge Exacto, Glass. que es parte del acuerdo con el correísmo. Ya vamos a hablar del tema, de la conexión que tiene con la parte política, pero salir en este caso, ¿qué procede? ¿Cómo son los mecanismos ya dentro de la Corte Internacional?
denuncia, demanda México y qué procede después. Sí, seguramente se presentarán digamos, los argumentos jurídicos a través de una demanda, la contestación a la demanda. Se convocarán después a audiencia para que expongan los alegatos orales, tanto los representantes del gobierno ecuatoriano como del gobierno mexicano, ¿sí? Se abrirá también la causa prueba, obviamente, para que aportemos documentos de respaldo de ambas posiciones. Y en ese caso, el Ecuador, yo no creo que puede eximir su responsabilidad en lo que menciono. Es decir, el incumplimiento en este caso inicial fue atribuible a México y ante el incumplimiento nosotros tuvimos que actuar. No le exime de responsabilidad la intrusión contraria a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se dio, es un hecho objetivo que difícilmente va a poder ser desvirtuado, ¿no? Hay inclusive imágenes, videos, ¿no es cierto?, que podrían constituir prueba indiciaria, por ejemplo. Claro. Sí, va a ser aportada segura. Ese video que publicó el gobierno mexicano, ¿no? Inclusive con el agravante de la forma como tratan tanto a Jorge Glass como al encargado de negocios de la embajada, al señor Canseco, que pone cierta resistencia, pero que no es tratado con respeto a su integridad personal, ¿no? Sin duda hay forcejeos indebidos, es personal diplomático, parte del personal diplomático al fin de cuentas, y creo yo que fue indebida la actuación de la policía. Me parece que la policía se excedió, no al punto de incurrir en un acto de tortura, como dice Jorge Glass. Jorge Glass ahora que está presentando este habeas corpus, está rotando de posición a la idea de que fue torturado. No, la tortura es otra cosa, es un acto intencional con una finalidad de causar daño mucho más grave, ¿no? La figura de secuestro también, ¿no? Que se habla de... No, de hecho, creo que el discurso del correísmo pretende también posicionar la idea del secuestro, porque querían iniciar un juicio político en contra del presidente Noboa bajo la causal de delitos contra la humanidad. Y dentro de los delitos contra la humanidad, secuestro. Alegar el secuestro. Me parece que eso es muy forzado. Dudo que prospere esa idea y que se formalice esa solicitud de juicio político, pero sin duda se nota que el ex aliado del gobierno está muy molesto, ha demostrado mucha inconformidad con el proceder del presidente, y más que nada creo yo que al parecer era uno de los planteamientos en el acuerdo que se pueda facilitar la salida de Jorge Glass. No cumplió el gobierno y me parece muy bien que no lo haya hecho. Y esto le está pasando factura políticamente al presidente. ¿Pudo haber existido un acuerdo, dice usted, en este caso, para que pueda salir Glass de la embajada? Yo creo que al menos pretensión del correísmo en el marco del acuerdo. Tal vez una pretensión todavía no aceptada por el presidente, y ahora vemos que el presidente de la República decidió no correr riesgo tomando esta decisión. Es que podría torpedear el tema de la consulta. Más que nada yo creo que podía perder capital político importante que le permitía enfrentar de mejor manera la consulta popular. Volver un poquito al tema de la Corte. ¿No es que va a ser de la noche a la mañana el pronunciamiento de la Corte? ¿O sí? Meses o años. Meses o años. Sí, recuerde también lo que pasó en el caso de Ecuador y Colombia, ¿no? Claro. Pero ahí no pasó nada. El bombardeo tema de Angostura, ¿no? Porque hubo un acuerdo. Se dio un acuerdo inclusive a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A nivel de la Comisión Interamericana se llegó a un acuerdo, una solución amistosa. Eso podría ocurrir en este caso, tomando en cuenta que hay una invocación igualmente de la comunidad internacional para que esta controversia se vaya solucionando en base a acercamientos, al diálogo. Sí. Una salida negociada es lo deseable, ¿no? En este caso, para ambas partes, definitivamente. ¿Pero usted ve que es difícil, complicado este caso? Difícil. Lo veo muy, muy complicado, a pesar de que 2 de los 10 puntos de la resolución del Consejo Permanente de la OEA refieren justamente esta invitación a que las partes puedan dialogar. También interpone sus buenos oficios la OEA para servir de facilitador, ¿sí? Pero yo dudo, creo que la desconfianza mutua que tienen ambas partes es evidente. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano se resiste a pedir disculpas públicas. Así es. ¿Sí? Que sería lo menos, ¿no? Ante la pretensión del otro lado, que es facilitar el viaje de Jorge Glass hacia México
para de algún modo reparar lo hecho con la intrusión de la embajada. Son posiciones que no se van a dar. Demasiado antagónicas las posiciones de ambas partes. Yo no veo un punto medio, un punto que facilite el acercamiento de las dos partes. Ojalá que el presidente Noboa, eso sí, se asesore mejor, pueda reforzar el equipo que le asesore en la ejecución de la política exterior, porque definitivamente esto es un desacierto, una demostración de inexperiencia política. Entonces, ¿qué dice usted? Que ¿quién maneja la política? ¿Quién está presidiendo? En este caso, ¿la canciller no está funcionando? No, definitivamente. Yo creo que es una empresaria que tiene sin duda conocimientos en ese campo, pero absoluto desconocimiento de política exterior. Inclusive en la terminología que maneja en las declaraciones públicas, usted puede ver el desconocimiento que tiene, ¿no? Confunde inmunidad con inviolabilidad, por ejemplo, ¿sí? Creo que la canciller, por más buenas intenciones que tenga, no está a la altura de un cargo tan importante de ejecución de la política exterior. Usted sabe que quien define la política exterior es el presidente, quien la ejecuta es una canciller. Y en este caso, una canciller de carrera creo que sería mucho más... sería más positivo, digamos, para la gestión de la política internacional. El representante de Colombia en el Consejo Permanente de la OEA decía con acierto: creo que el gobierno nacional, si escuchaba a los expertos en política exterior, a los diplomáticos de carrera, se habría evitado este impasse diplomático. Sin duda es la realidad. Ahora, pero esto podría tener un condumio, el tema político que le estaba señalando. En su momento, muchos se han dicho que la consulta tenía algunas falencias en el ámbito del contexto de las preguntas, y la ciudadanía como que estaba también decayendo en este sentido, y también la popularidad del presidente. ¿Esto le ha servido al presidente como para nuevamente posicionarse y posicionar su consulta en la parte política, Salim? Sí, ¿Cómo ve usted el tema? Yo creo que el presidente ha tenido el respaldo ciudadano ante la decisión que ha tomado. Se lo ve como un acto valiente. Así es. De combate a la impunidad, ¿sí? Una defensa de la soberanía, una defensa de la democracia. Pero en este caso, yo creo que los actores políticos van a aprovechar, justamente, el correísmo está aprovechando para desgastar más la imagen del presidente Noboa y hacer que vaya debilitado a enfrentar la consulta popular. Si el presidente de la República pierde la consulta popular, sin duda se va a complicar su reelección, ¿sí? Se va a complicar. Actores políticos como Jan Topic van a tratar de capitalizar justamente ese ¿Usted hecho. le ve a Jan Topic como el antagonista del presidente Noboa? Totalmente, creo que es de los, digamos, de los contendientes del presidente Noboa mejor posicionados. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y habrá que ver también por qué organización política corre en las siguientes elecciones, ¿no? Porque parece que ha tenido un distanciamiento del Partido Social Cristiano. Un poco del tema de los socialcristianos. Está desgastada la imagen de Nebot del Partido Social Cristiano, entonces seguramente está buscando un apoyo en otras líneas políticas. Pero yo creo que el gobierno nacional está vendiendo bien su discurso, ¿sí? De combate a la impunidad, y que en este caso se vio en la necesidad de hacerlo. Entonces está funcionando bien el frente interno, pues en este caso. Puede ser. Lo que falla es el frente externo. Puede ser que la ministra Palencia, al menos en temas de seguridad, haya sido exitosa, pero me parece que sigue faltando un operador político. Digamos que hemos tenido acertadas decisiones en cuanto a la relación con la Asamblea Nacional. Había sido... Le aprobaron 5 leyes. La luna de miel que tuvo el presidente Noboa fue... Inédito, ¿no? Inédito. 5 leyes le han pasado. La relación con la Asamblea que tuvo Moreno, que tuvo Lasso, definitivamente fue un calvario, pues eso. De constante tensión, conflictos, ¿no es cierto?, entorpecimiento, no aprobación de los proyectos. En este caso, el presidente logró, gracias seguramente a un buen operador político en la relación con la Asamblea, este tema. Pero me parece que le está faltando otro operador político para manejar mejor lo que está haciendo a nivel internacional, porque en este caso no cabe duda que el presidente mexicano... Pero no funciona el operador político en este sentido. El señor que fue asambleísta por el Partido Social Cristiano también. Sí, puede ser. Esteban Torres. Sí, pero el mismo problema... ¿Qué es el vínculo con la Asamblea Nacional, no? El mismo problema que tiene el presidente Noboa, la juventud, ¿no? Son jóvenes políticos, sin duda, parte de una nueva generación de políticos, ¿sí? Pero que tienen inexperiencia, ¿no? Inexperiencia,
y creo que la inexperiencia les está pasando factura. Por ejemplo, ¿este tema podría haberse resuelto políticamente? Yo creo que sí. Por más cercanía que tenga el presidente mexicano López Obrador con el correísmo, creo que podrían haber buscado alguna negociación política para lograr la entrega de Jorge Glass, invitarle a retirarse de la embajada y, digamos, demostrar una posición mucho más enérgica sin llegar a violar una comisión tan importante como la Comisión de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. ¿No? Pero al ser tomado, yo creo que un porcentaje importante, adecuado, es el que se tiene en este momento, que dice, está bien tomada la decisión del presidente, es un presidente valiente, hay que hacer respetar al país. ¿Esto le ha subido los bonos entonces para la consulta? ¿Esta consulta pasará sin mayor inconveniente? Yo creo que el presidente de la República, sin duda, ha tenido una buena receptividad de la gente ante la decisión que tomó. La gente ve esto como un acto valiente que lo desmarca del correísmo, porque mucha gente aplaudía, digamos, los resultados de este pacto en la Asamblea Nacional. Decía, es inédito que un presidente logre la aprobación de 5 proyectos de ley sin ofrecer nada a cambio, ¿no? O ofreciendo muy poco a cambio, porque lo que se advierte es que el correísmo logró ciertas comisiones, pero proyectos de ley, resoluciones de interés del correísmo no se habían aprobado. Temas dentro de la justicia también que se ampararon. No se aprobaron de acuerdo a los intereses del correísmo, por ejemplo. Entonces, del lado del gobierno no ha existido, digamos, un cumplimiento, digamos, del pacto, es lo que seguramente pensarán esos actores políticos. Pero eso creo que lo coloca en una buena posición ante el pueblo ecuatoriano, que ya ve con desconfianza a estos actores que tienen deudas con la justicia y que van apareciendo en el caso Purga, Metástasis, que parece ser, confirman esta idea que está circulando de que actores políticos tienen nexos con actores del crimen organizado. Que se están tratando de evidenciar, ¿no? Y en este contexto de combate al crimen organizado, de combate al narcoterrorismo, viene bien, claro, ese discurso del presidente de que está combatiendo la impunidad, de que la actuación de la policía se justifica porque se trataba de una persona que eludió la acción de la justicia penal, declarándose perseguido cuando no lo fue. Ahora, ¿qué pasa también con Jorge Glass, ¿no? Jorge Glass está vendiendo la idea de que es víctima, de que es el perseguido, y el correísmo puede aprovechar de esta instancia. Está aprovechando, y eso lamento mucho, que estas circunstancias de condena enérgica a nivel internacional a la actuación del gobierno ecuatoriano sean aprovechadas por el correísmo para vender la idea de que es un perseguido, de que es una víctima del sistema de justicia penal, cuando hemos visto que ha abusado de las garantías. Mire cómo logró la libertad condicionada Jorge Glass. Un habeas corpus, ¿no? Un habeas corpus que ahora, de acuerdo a las declaraciones del ex asesor de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura. Pero se tendrá que probar todos esos temas, ¿no? No, pero mire lo que dice la declaración. Yo entiendo cómo tiene tanta credibilidad una persona que estaba cercana y de pronto beneficiario también de lo que se denuncia en el supuesto, ¿no? Alex Palacios, me parece que es el ex asesor, dice que Wilman Terán habría inclusive redactado la resolución del habeas corpus. Del habeas corpus que favoreció a Jorge Glass y lo dejó en libertad condicionada, ¿no? Entonces, habrá que investigarse, como usted dice, esa versión tiene que confrontarse con otros medios probatorios. Yo particularmente a quienes se acogen a cooperación eficaz y comienzo a declarar cosas y me salvo y no pago lo que tengo que pagar en la justicia, no me parece, sinceramente. Sí, por eso digo, la labor de la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal, la labor de los jueces en la etapa de juicio será muy importante para que confronten esta declaración con otras declaraciones, con otros medios probatorios, qué sé yo, pruebas periciales que se tienen que recabar. La extracción de información, por ejemplo, de los teléfonos celulares es fundamental, de los computadores también. Y con todo ese acervo probatorio se podrá llegar a determinar si realmente tiene credibilidad este testimonio o es tal vez solamente una estrategia para poder ser beneficiado, digamos, con una pena menor. Con la reducción de la pena, que es finalmente
Ese es el objetivo, el ¿no? objetivo de la figura, ¿no? De quienes se acogen a esta figura de cooperación eficaz, de la que yo realmente no creo mucho en esta situación. Y otra cosa, Osvaldo, mire lo que está sucediendo en el juicio contra Carlos Polit, el ex contralor, ¿no? En Estados Unidos. Concienciao Santos ha dicho que 18 millones de dólares ha sido lo que se ha pagado por concepto de sobornos, y justamente le involucra a Jorge Glass, ¿no? Mucho más, 55 millones. O 55, bueno. 55 millones, de ahí una parte para... Y me parece que esa parte era... Le dieron a Glass, y otra parte le dieron a Carlos Polit, que guardaba en una caja fuerte y que también tenía unos cartones donde venía el champán y que ponían ahí la plata. Sí, entonces, transferencia, mire, ahí por ejemplo habla de transferencias con Concienciao Santos. Fácil verificar en las entidades bancarias, cruzando información con las entidades estatales, para ver si es confiable la declaración de Concienciao Santos, ¿no? Si hay la evidencia, si hay las pruebas documentales, por ejemplo, que confirmen lo dicho en esta prueba testimonial. Entonces, creo yo que el caso de Polit, el caso Metástasis, el caso Purga, todos estos casos que está investigando la Fiscalía, de algún modo apuntan a los nexos de ciertos actores políticos con el crimen organizado. Y eso definitivamente nos hace pensar que persecución no es. Lo que vemos es una serie de actuaciones del crimen organizado que parece tenían lugar con el apoyo de actores políticos mientras estaban en el poder político, ¿no? Mientras estaban en el poder público. Es lo que se está delatando, digamos, en este caso, ¿no? Sí, entonces yo creo que la Fiscalía de Concienciao Santos va a ser importantísimo también, Osvaldo, lo que pasa el próximo año. Recuerde que finaliza el periodo de la fiscal en abril del próximo año, ¿sí? Ojalá que haya continuidad. ¿Usted no le ve como candidata a la presidencia, a la fiscal? De lo que tengo conocimiento, la fiscal tuvo que renunciar a sus aspiraciones políticas. ¿Ah, sí? Que las tenía, pero justamente por por su cercanía con el presidente de la República. No quería comprometer, digamos, las aspiraciones. ¿Usted dice con Lasso? No, con Noboa. Con Noboa, ¿sí? Al parecer tiene una buena relación de coordinación, una comunicación fluida, que ha facilitado justamente la ejecución de los operativos, porque mire usted, la Fiscalía no podría ejecutar los operativos sin el apoyo de la policía, y la policía está a cargo de la ministra de Gobierno. Así es. Si es que no habría cooperación de la función ejecutiva a las labores de la función judicial, no sería posible la ejecución de estos operativos. Y en este caso yo sí creo que es cierto lo que la misma fiscal confirmaba en una entrevista con un colega suyo, admitía que tiene comunicación constante con el presidente Noboa, para facilitar la ejecución de los operativos en estos casos tan importantes que se han hecho públicos. Bueno, pero en política todo puede pasar. Puede pasar. Inclusive hablaban de un binomio, ¿no? Un binomio. Daniel Noboa, Diana Salazar, que sería un binomio fuerte, con posibilidades. Claro. Pero yo considero que el destino de la fiscal puede ser un viaje a Estados Unidos, ¿no? Un viaje a Estados Unidos que será absolutamente comprensible por todas las amenazas que recibe, claro, por la valentía que ha tenido. Hay que reconocerle a la fiscal, más allá de los aciertos, los errores que ha cometido. Creo que ha sido una autoridad valiente, que ha puesto freno al crimen organizado y que se ha atrevido a impulsar estas investigaciones que han estado muchos años. Que es importante la gestión que está haciendo, pero que se reclama que sea más amplia, ¿no? Y no selectiva, ¿no? Exactamente. Hay muchos casos en los que no se avanza como se está haciendo en los que están en este momento en investigación. Mire lo que pasó con el gobierno de Lasso, ¿no? Con el gobierno de Lasso, el gran padrino, claro, de Troya. Era un caso estancado. Pandora Papers. Era un caso estancado que al final del gobierno de Lasso se reactivó. Y las órdenes de captura y demás vienen cuando ya están fuera del país, cuando están a buen recaudo, o cuando el presidente Lasso dejó el poder, ¿no? Entonces, eso también sí repudio, ¿no? La fiscal general, a pesar de que ha sido valiente, ha tenido una destacada labor en estos casos. Me parece que en otros casos ha sido contemplativa, la actuación no ha sido pronta. Ha habido demoras injustificadas en el caso del expresidente Moreno, en el caso del expresidente Lasso. Se impulsaron las investigaciones. Le levantó la orden de prisión, pues. Aunque bueno, eso es más del ámbito judicial, ¿no? Del ámbito judicial. Pero sí, ciertamente la lentitud de las investigaciones en el caso de Moreno y Lasso hacen despertar sospechas de que se actuó de manera política, selectiva, en algún momento de su periodo, ¿no? Hay que acordarse que fue designada por Trujillo en el gobierno de Moreno, ¿no?
Claro, la fiscal. claro que sí. Por el Consejo de Participación Transitorio de Trujillo, me refería. Claro, claro, totalmente. El expresidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, de hecho fue demasiado benevolente con la fiscal en funciones en la asignación de puntos en su comparecencia oral. Usted recordará que la calificación de 20, calificación perfecta, fue de Pablo Dávila, Julio César Trujillo, Luis Hernández, cuando había cometido errores. Tuvo una buena comparecencia, pero con algunos errores que no merecían calificación perfecta. Yo lo dije públicamente, oportunamente. De hecho, recuerdo que tuve un espacio con la fiscal, justamente una entrevista compartí con la fiscal y recién posesionada. Y tuve la oportunidad de decirle frontalmente que cometió equivocaciones. Yo recuerdo que hablaba de la prisión preventiva como regla general, cuando la prisión preventiva es de última ratio, dicen los penalistas, con razón. Es decir, es la última medida a aplicar. Hay que preferir la defensa en libertad, otras medidas alternativas a la privación de libertad. Medidas cautelares, como se las conoce en este caso. Algo tan básico en derecho penal, que es decir que la prisión preventiva debe ser excepcional, ella dijo que debe ser la regla general. De pronto, por los temas que pasan en nuestro país, ¿no? Que se fugan, se escapan. Ahora, políticamente, ¿el presidente le ve que va a ganar la consulta? Creo que el resultado va a ser apretado. ¿Cuán efectiva es esta consulta? En el ámbito de la seguridad, lógicamente que la gente no le va a decir no, pues. El tema de la intervención de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, eso de cajón. El tema de los jueces distritales, me parece de cajón. Esos temas son importantes, pero hay temas que hay que analizarlos. Trabajo por horas, ¿Sabe que el tema de los laudos arbitrales. Yo creo que la campaña informativa por parte del presidente de la República va a marcar la diferencia en este caso. Yo pronostico un triunfo apretado por parte del presidente de la República. ¿Ah, sí? Creo que el sí no va a ser tan amplio como se esperaba. No va a ser tan contundente. Yo veo muy difícil ese escenario. A pesar de que las preguntas me parece que están bien planteadas, ya pasaron un buen filtro de la Corte Constitucional que no dio paso a ciertas preguntas que estaban mal formuladas, con anexos que no estaban correctamente planteados. La Corte ayudó inclusive en la redacción, pues, ¿no? de las preguntas. Editó los textos para que, le pidió que edite los textos del presidente Noboa y finalmente dio paso a preguntas que me parece son necesarias. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el expresidente Lasso, no? La gente no se detuvo a analizar pregunta por pregunta, anexo por anexo. La gente votó en contra de Guillermo Lasso. Es decir, se convirtió en una encuesta de popularidad del presidente, ¿sí?, que puede repetirse, replicarse en este caso. Ya, pero las circunstancias son diferentes. Claro, el presidente de la República actual Noboa está este momento bien posicionado. Está bien posicionado, a pesar de que ha tenido digamos, una reducción de puntos en las encuestas, sigue estando bien posicionado en cuanto a popularidad. No sé si se mediría a raíz de su disposición, de su accionar, de México. Pero le pongo exactamente. Habría que ver una medición actualizada después del impasse con México. Y sobre todo creo que hay que esperar la estrategia comunicacional por parte del gobierno nacional. Porque usted tiene, por ejemplo, el contrato por horas. Se puede manipular, se puede vender la idea de que es regresivo en cuanto a los derechos de los trabajadores, que va a dar paso a la precarización laboral. Eso es lo que pueden decir. Yo creo que el contrato por horas es una modalidad contractual necesaria, que esa prohibición constitucionalmente establecida se flexibilice para dinamizar un poquito más la economía a través de la contratación por horas y sin desmejorar. Siempre y cuando, como usted dice, no haya regresión en los derechos. Pues. No se van a topar. Haya un respeto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, hay un principio que es la intangibilidad, la irrenunciabilidad de los derechos, la progresividad de los derechos, que yo creo que no se afecta con esta propuesta, porque finalmente es un nuevo régimen contractual que no afecta a los regímenes laborales que están en vigencia. Claro, pero ¿no? Acá echa la ley, echa la trampa. Pues, sí, en ese caso. Y por otro lado, hay otro tema, Osvaldo. Más que ese contrato por horas, hay el otro tema del arbitraje internacional. A eso nos estamos refiriendo. El caso del arbitraje internacional también se puede vender como perjudicial en el sentido de que tenemos un amplio historial de pérdidas. Lo está vendiendo, ¿no? En este caso. Claro, hemos perdido cuántos millones de dólares que hemos tenido que pagar. Tiene entre ceja y ceja, ¿no? No son precisamente tribunales internacionales completamente imparciales.
casi siempre tienen un sesgo a favor de las empresas. Así es. ¿Sí? Y eso hace que Es el argumento fundamental, muy ¿no? pocos estados salgan bien liberados de un arbitraje comercial internacional con una compañía Ya, petrolera. ¿qué puede propiciar esto? ¿Qué le facilita al presidente de la República el tener esta normativa aprobada? Además que tiene que ir a conocimiento de la Asamblea Nacional también. Claro, por ejemplo, Osvaldo, a mí me parece que el presidente de la República hace bien en plantear que las Fuerzas Armadas tengan más participación en el combate al crimen organizado. Eso está bien. Está muy bien. Me parece que eso va a recibir el apoyo de la ciudadanía. Espero que se detengan a analizar pregunta por pregunta para que esa al menos se apruebe sin problemas. Eso es lo complicado, ¿no? Pero esas son las preguntas gancho, ¿no? Sí. Las preguntas anzuelo en este sentido, que van a arrastrarle al resto de... Y de hecho creo que va a aparecer primero la pregunta de la reforma parcial de la Constitución que se aprobó en el seno de la Asamblea Nacional. Usted sabe que la presentó Guillermo Lasso cuando fue presidente de la República. Después se discutió en la Asamblea Nacional, la aprobó en 2 debates y finalmente vamos a un referendo ratificatorio de lo que ya se aprobó en la Asamblea. Entonces, el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, ojalá que se apruebe. Hay 2 preguntas, me parece, esta de la reforma parcial que menciono y la otra que está planteando el presidente Noboa, ¿no? Para que las Fuerzas Armadas apoyen más a la policía en el combate al crimen organizado y sobre todo puedan controlar mejor, ¿no?, la periferia de las cárceles y que puedan controlar las armas que ingresan a estos centros de rehabilitación social, ¿no? Entonces, ojalá que el presidente Noboa venda bien esas preguntas, resalte con este contexto que vivimos hace poco, la necesidad de que las Fuerzas Armadas... tiempo, ¿no? Sí, y creo que va a tener... El 21 ya tenemos que estar en las urnas. Es una corta campaña, eso me preocupa, la verdad, eso me preocupa y por eso creo yo que el resultado apretado es lo que va a suceder. Y lo que debería hacer el presidente Noboa es tener la idea de que la ley de defensa nacional, la ley de control de armas son insuficientes para lo que se quiere lograr, que las Fuerzas Armadas dirijan estratégicamente las operaciones y sea solamente una fuerza auxiliar la Policía Nacional. Mire lo que ha pasado cuando hemos declarado estados de excepción bajo la grave conmoción interna. No ha sido eficiente la labor de la policía, no ha sido eficiente, no han logrado contener la acción del crimen organizado, ha estado desbordada. ¿Qué ha pasado en este contexto de estado de excepción? Ha sido exitosa, eficiente la labor de las Fuerzas Armadas y por eso es que hay que darle continuidad, ¿no? Pero no hay que desconocer el trabajo que hace la policía diariamente. Pues yo no, eso sí. Estoy inmerso dentro del aspecto comunicacional y veo todos los días operativos, capturas de droga, desarticulación de bandas organizadas, captura de delincuentes. No, eso sí, no desmerezco el trabajo de la policía ha sido realmente un trabajo denodado, que hay que reconocerle. Sí. No, ha sido sacrificado y todo, sin duda, pero creo a lo que voy es a los resultados. Más bien lo que yo voy en ese asunto es, ¿a quién le corresponde el control de armas en el país, en las fronteras? A las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como tienen tal, que estar... cumplir con su labor constitucional, con la misión constitucional que tienen. Este caso, la misión institucional que tienen las Fuerzas Armadas es cuidar las fronteras, la soberanía territorial, la independencia del Estado. Y el control de armas. Y el control de armas que está en la Ley de Defensa Nacional y en la Ley especial. ¿Y usted ve cómo han entrado o cómo entran las armas a nuestro país? Sí. Y sin duda viene de Perú, vienen de Colombia. La droga viene de Colombia. Sí. Y creo yo que en este caso, sin desmerecer la acción de la policía, porque usted ha destacado algo que es evidente, ¿no? La policía ha sido muy exitosa en el combate al delito. Y acuérdese que la policía carente de recursos en este momento. Sí, pero a lo que voy es sin mayores, qué tan eficaz, sin mayor logística. Pero qué tan eficaz, qué tan eficiente ha sido con el combate al crimen organizado. En ese caso, yo creo que en ese aspecto puntual, la policía... No la culpo enteramente porque creo que no ha tenido los recursos, el entrenamiento, el personal suficiente para contrarrestar la acción del crimen organizado y me parece que ha sido mucho mejor los resultados que se han visto ahora con la dirección estratégica de las Fuerzas Armadas, que se mantiene, por cierto, en el último decreto, creo que es del 218 del presidente Noboa, que ya señala que las Fuerzas Armadas van a seguir con el despliegue operacional conjuntamente con la policía. Lo que no me queda claro es quién dirigirá las operaciones. Estaban dirigiendo las operaciones las Fuerzas Armadas y con éxito. Veamos ahora si es que se invierte la... Con mis reservas, sinceramente. Porque si es que la policía es la que dirige y las Fuerzas Armadas la que apoya, ya vimos que definitivamente hubo acciones de crimen organizado
que no pudieron ser contenidas. Con la dirección estratégica de las Fuerzas Armadas y el apoyo de la policía, la acción ha sido exitosa. Lo que sí ¿no? queremos los ciudadanos es que exista ese accionar y ese trabajo conjunto. Sí. Que si tienen que salir a las calles, tienen que salir a las calles. Sí, que totalmente. Si tienen que estar en las cárceles, tienen que estar en las cárceles. Creo que el entrenamiento, la dotación es fundamental. Y creo que el gobierno nacional sí está comprometido con el combate a la inseguridad y a la acción del crimen organizado. Va a tener que dar más apoyo a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, porque muchas veces no pueden cumplir los objetivos, no precisamente por la ineficiencia, sino porque no tienen personal suficiente o no tienen el armamento necesario para combatirlo. Y la otra cosa también importantísima, Osvaldo, no se ha hablado mucho de la importancia de la justicia especializada en materia constitucional. Claro. Mire lo que ha pasado. Los jueces constitucionales. En este ¿De caso. qué sirve la acción de la policía, de la fiscalía, si las personas aprendidas o privadas de su libertad después son puestas en libertad por parte de jueces que no tienen la especialización en materia constitucional y que muchas veces por desconocimiento conceden las garantías? O el personal de la función judicial que por corrupción concede medidas cautelares, habeas corpus. Lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos. Haciendo que vadan condenas de la justicia penal a través de la acción de la justicia constitucional. Eso es importante. Entonces creo que no se ha prestado la atención que merecen esos temas y mire que la justicia constitucional ha sido utilizada prácticamente para evadir la acción de la justicia penal. Entonces los ciudadanos creo que debemos apoyar esa pregunta. Se necesitan jueces especializados, bien formados, con experiencia en el ámbito constitucional. Y sobre todo una depuración. Me quedó corta la consulta porque yo habría presentado alguna propuesta para cambiar la designación del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no puede estar conformado por delegados de la función ejecutiva, legislativa. ¿Qué hace un delegado del presidente? ¿Qué hace un delegado de la Asamblea en un organismo que tiene que prestar su colaboración en la infraestructura y demás de la función judicial? Eso ha permitido que ciertos vocales tengan agendas políticas, que cedan a interferencias de carácter político y busquen beneficiar a ciertos actores en los procesos judiciales. Lo que se ha evidenciado, ¿no? en este último caso. En este sentido, habrá que, ojalá que la ciudadanía reflexione todo esto, ¿no? Hay el tema de la extradición también, que se está retomando en este caso, que en primera instancia fue negado. Pero son cosas importantes, definitivamente, Salim, pero que merecen una responsabilidad por parte de la ciudadanía para que se pueda dilucidar cada una de estas preguntas. Las controversiales, trabajo por horas, el tema de los arbitrajes internacionales, que son dos preguntas que tienen a actores políticos, a actores sociales, trabajando por el no en estas preguntas. Seguiremos conversando, Salim. Muchísimas gracias por su presencia en esta programación de Frente al Personaje. Muchas gracias, estimado Osvaldo. Alentarle solamente a la ciudadanía a que puedan cocinar su voto reflexivo, ¿no? Se informen a través de los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral, puedan revisar el contenido de las preguntas, ¿por qué no los anexos? Yo creo que la función que tenemos los abogados, los actores políticos es fundamental, tiene que ser una función orientadora, sin sesgos políticos, informar a la ciudadanía el alcance de las preguntas, los beneficios, los riesgos que hay en cada una de las preguntas para que el ciudadano vaya informado a las urnas y pueda dar una respuesta diferenciada en cada una de las preguntas, que no sea la oportunidad para demostrar el apoyo o la desaprobación a la gestión gubernamental. Ya para eso tendremos la elección presidencial. Es la oportunidad para cambios. Que ya estamos cerca también, ¿no? Ya Claro. vamos a entrar en la carrera presidencial. Sí, pero yo creo que... O si ya no estamos. Sí, y eso es lo lamentable, que se contamine tal vez con la intervención de actores políticos que busquen solamente desprestigiar esta consulta para debilitar al principal contendor que van a tener todos los políticos, que va a ser el presidente en funciones, ¿no? El presidente Noboa es el mejor posicionado por ahora y creo que tanto el presidente como los actores políticos tienen que orientar a la ciudadanía, que la consulta popular nos debe a los cambios que necesita el país a nivel de nuestra normativa, del ordenamiento jurídico, y ya veremos también qué es lo que pasa con la acción de la Asamblea, porque usted decía algo muy cierto. Hay preguntas del plebiscito que consisten en, ¿está de acuerdo usted con que el presidente en 5 días elabore los proyectos de ley y en 60 días la Asamblea Nacional los discute y apruebe? Claro. Eso depende de la nueva mayoría que se tendrá que conformar en la Asamblea si es que el presidente quiere asegurar la aprobación de sus proyectos de ley, porque no hay garantía de eso. El presidente está consultando con la ciudadanía si estamos de acuerdo con que se presenten los proyectos de ley.
Claro. La aprobación depende de la mayoría que ahora se esa es una de las observaciones que se tiene, ¿no? Claro. Gastar tanta plata para que nuevamente se presenten proyectos para la Asamblea. Cuando él los podía haber presentado directamente. Solo que, claro, ahora se abrevian los tiempos, ¿no? Ya no van a ser 180 días que luego nos toma el proceso de formación de la ley, sino 60 días. Es marcar la cancha del legislativo, como dicen algunos consultores políticos. Pero todo depende de los votos. De esas mayorías. Yo creo que el presidente de la República sin duda va a tender puentes con Construye, con María Paula Romo. No sé si es que ya limaron asperezas y buscan nuevos aliados y los nuevos aliados pueden ser ellos. El presidente dijo al inicio, no sé si es construye, destruye, no sé. Sí, por eso... De pronto le ayuda a construir algo. Sí, o sea, yo creo que hay una interesante contienda política, la que se viene va a ser muy interesante y sobre todo creo que dependerá mucho de qué cuadros esté preparando Construye para saber si se puede dar inclusive una alianza de cara al proceso electoral que tenga, digamos, una vigencia más allá de la consulta de los efectos de la consulta popular y pueda llegar inclusive a enfrentar juntos la elección presidencial. No descarte, si es que eventualmente el presidente de la República cree que está debilitado para ir solo, busque puentes con fuerzas a las que justamente les llenó de estos calificativos, pero con las cuales ahora va a tener que conversar inevitablemente. Bueno, en política todo puede pasar, ¿no? Sí. Y la política es eso, es el diálogo, el cabildeo, el conversar definitivamente para buscar objetivos que ojalá sean en beneficio de la ciudadanía. Sí, va a estar interesante el escenario electoral y creo que la consulta popular ya va a ser una primera medición de fuerzas que va a estar más clara ya el próximo año con la elección presidencial, sin duda. Muchísimas gracias, Salim. Muy amable. Gracias, estimado Osvaldo. El doctor Salim Saidán, importante catedrático universitario constitucionalista, con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, mírennos a través de las plataformas de Global Opinion, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos allí. Ayúdenos con sus likes, denos sus me gusta. Comenten también para seguir fortaleciendo esta propuesta informativa. Estaremos para seguir abordando estos temas que son importantes. Por ahora, felicidades.